Bueno, muchas gracias a ustedes, a la facultad. Bueno, obviamente es la primera vez que vengo acá porque también hay un dato que no es menor en esta ciudad, que es que después de 30 años la izquierda vuelve a tener representación con candidatos locales, digamos, con lista, habiendo presentado lista para candidato a intendente y a concejales. Y para entender un poquito de qué hablo cuando hablo de izquierda, pregunto, Hugo, si se pueden alterar el orden de los ejes. Como quieras. Bien, porque no podemos entender nuestra casa si no entendemos lo que pasa en la ciudad, y lo mismo no podemos entender lo que pasa en la ciudad, en el país. Por eso me parece que el primer eje que deberíamos tocar es lo de desarrollo económico, para entender qué está pasando con la educación, qué pasa con la obra pública, qué pasa con la cultura y demás. Bueno, aclaro por si hiciera falta, yo soy candidato a intendente por la lista, soy militante del Partido Obrero, soy militante sindical, en realidad vengo de ahí, participo en el sindicato docente, milité en el centro de estudiantes y hoy soy parte de la lista que encabeza Miriam Bregman, no sé si la habrán visto en el debate o no, que es nuestra candidata a presidenta del Frente de Izquierda. Y lo digo porque nosotros de alguna manera somos dentro de las 5 fuerzas que ahora se disputan a nivel nacional y de las 4 que nos disputamos acá. Entendemos que hay 2 bloques, digamos, en donde por un lado tenemos las fuerzas políticas que vienen gobernando de manera alternada al país, bueno, el macrismo, el peronismo, el radicalismo. Respecto a lo de Milei, lo que nosotros decimos es que sus ideas ya se aplicaron con Menem y Cavallo, de una manera muy parecida a lo que fue el 1 a 1 y nos llevaron a la crisis del 2001, digamos. Y por otro lado tenemos lo que es el Frente de Izquierda, que de alguna manera representa, muchas gracias Hugo, otros intereses totalmente distintos a los de los otros partidos, y creo que inclusive se vio en el debate que tuvimos el martes acá, que salió televisado, en donde hasta a veces por momentos coincidían en muchas cosas los otros candidatos y en oposición estábamos nosotros. Y hago toda esta introducción porque en realidad somos el único sector que plantea que esta política que se viene sosteniendo durante décadas de endeudamiento, refinanciamiento de las deudas externas, nuevo reendeudamiento, bueno, lo que hacen es llevarnos a una decadencia como país cada vez mayor, digamos. Yo no voy a hacer acá un análisis de la historia de la deuda externa argentina, pero seguramente muchos saben que esa deuda se quintuplicó con la dictadura militar, cuando se estatizó la deuda privada. Esa deuda para sostener el 1 a 1 de Menem también se multiplicó varias veces. Luego se llega al default del 2001, en el 2003 en un nuevo ciclo de aumento de las materias primas a nivel internacional, bueno, se repaga esa deuda, pero nuevamente empieza un nuevo ciclo de endeudamiento. Entonces este es un tema crucial para entender la economía. Y uno puede decir, ¿qué me viene a hablar de la deuda externa o del Fondo Monetario? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Ahí nos pasa a nosotros cuando discutimos con la gente en la calle. Nos dice, bueno, pero ¿qué tienen que ver esas cuestiones? Como que las ven lejanas y no le encuentran la relación con lo que nos pasa a nosotros. Entonces, nosotros decimos algo muy sencillo y usamos el ejemplo de una casa. Si vos en una casa tenés 10 pesos y tenés que devolver 2 de una deuda, te van a quedar 8. O sea que algún aspecto o algún gasto de tu casa vas a recortar. Y es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, cuando hablamos de desarrollo económico, la política que estamos viviendo es todo lo contrario. Vamos a una mayor profundización de la crisis económica. Y lo puedo explicar muy sencillamente. Acá todos sabemos que hubo un gran endeudamiento, el endeudamiento pegó un gran salto con el macrismo, fueron 45.000 millones de dólares que no se invirtieron. Entonces, volvemos a tomar el ejemplo de la casa. Pido plata prestada, no la invierto y no produzco más, no tengo condiciones para repagar esa deuda. Es algo elemental. Si yo pido 10 pesos y en vez de comprarme un horno para cocinar y vender y así tener la plata para devolverla, me voy al casino, bueno, no hay forma del repago de esa deuda.
No hay condiciones para el repago de esa deuda, porque la deuda equivale a un PBI ya. O sea, todo lo que se produce en Argentina durante un año es el equivalente a la deuda que tiene Argentina. Entonces, primero, tenemos una deuda impagable, que en el afán de las otras fuerzas políticas de pagar esa deuda profundizan un ajuste cada vez más que nos está llevando a esta situación de hoy, en donde estamos a las puertas de una mega devaluación que va a generar una hiperinflación. ¿Por qué? Y bueno, porque con el objetivo del repago de esa deuda, los pocos dólares que entran se van. Así de sencillo es. Y como quedan pocos dólares en el país, aumenta el dólar y se devalúa el peso. Trato de explicarlo de la manera más sencilla posible. Entonces, como el gobierno necesita de hacerse de dólares, contrae la economía. ¿Por qué? Porque no se pueden importar insumos, bueno, un montón de problemas que también los vemos en el noticiero. Pero también para obtener los recursos para ese repago de deuda, necesita ajustar todos los presupuestos. Por eso estamos viendo que todos los presupuestos pierden contra la inflación. El presupuesto de salud, por ejemplo, el presupuesto universitario perdió un 10% con salud. El presupuesto de salud también perdió frente a la inflación. Bueno, la obra pública estuvo parada bastante tiempo, se reactivó ahora, ahí antes de la elección. Entonces estamos viendo que tenemos un gobierno que recauda, gasta menos para pagar la deuda. Entran pocos dólares porque hubo una sequía y los pocos dólares que tiene también los usa para pagar la deuda. Eso es lo que nos está llevando a una recesión, a una mega devaluación y a una que va a llevar a una hiperinflación. Ya no sé en cuánto está, no miré el noticiero hoy, pero no sé en cuánto está el dólar hoy. Pero esas son las condiciones en las que estamos. Entonces, siguiendo esa política, bueno, no podemos ir la mayoría de la población, los que laburamos, a un lugar que no sea peor que esto. Y yo tuve este debate hace 4 años en las elecciones, que fui candidato a diputado, donde me decían, bueno, pero si no hay acuerdo con el fondo nos vamos al abismo. Y Miriam Bregman explicó muy bien en el debate. Los acuerdos con el fondo nos llevaron a la hiperinflación de Alfonsín en el 89 y los acuerdos con el fondo nos llevaron a la crisis del 2001. Entonces, ¿a dónde pensamos que nos van a llevar ahora los acuerdos con el fondo? ¿Hay otra salida posible? Si siempre son las mismas planteos, recortar salud, recortar educación, recortar gasto público, los dólares que te entran me los tenés que dar a mí. ¿Qué genera eso? Recesión, pobreza, desocupación, falta de laburo, pérdida del salario, caída del consumo. No falla, digamos, 2 más 2 es 4 en ese aspecto. Ahora, y uno dirá, bueno, pero si tuvimos esta experiencia de la hiperinflación, de la crisis del 2001, uno dirá, bueno, pero ¿y por qué las fuerzas políticas insisten en querer repagar esa deuda sabiendo que nos van a hundir? Porque hay sectores que se benefician. Así de sencillo es. ¿Quiénes pagan la deuda? La mayoría de la población con sus impuestos. El Estado recauda, gasta menos y con eso repaga. ¿Quiénes se benefician? Los tenedores de deuda. La mitad de la deuda externa la tienen los dueños de las grandes empresas argentinas, que son, de alguna manera, lo que le dan las órdenes al resto de los partidos políticos. Por eso ninguno de los otros partidos, ni Milei, ni el peronismo, ni el macrismo, ni el radicalismo, quieren terminar esta relación de dependencia con el fondo, investigar la deuda, investigar la fuga de capitales, suspender el pago de la deuda y que esos recursos se utilicen para mejorar las condiciones de vida de la población. Porque los sectores económicos a los que ellos representan son tenedores de esos bonos de deuda que lo compraron en lo que se conoce como el mercado secundario. ¿Tá? Entonces, muchas empresas quieren cobrar esos bonos de deuda que son la famosa deuda externa. Y por eso están todos de acuerdo con el ajuste. Vieron que lo que se habló en el debate, bajar el déficit fiscal. ¿Qué bajar el déficit fiscal? Que tengamos todos los laburantes menos guita en el bolsillo. Que el Estado recaude más por impuestos, gaste menos, tengamos todos menos guita en el bolsillo y con esa plata pueda pagar la deuda. Entonces, esa cuestión tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, porque son esos acuerdos con el fondo los que determinan los presupuestos, los que determinan cuánto debe estar la jubilación, cuánto debe ser el salario del empleado público, cuánto debe ser la inversión en obra pública. Está todo atravesado por ahí. ¿Cuánto es el presupuesto que va a haber en el país y de eso cuánto se va a girar a las provincias y de las provincias cuánto se va a girar a las ciudades? Entonces, una primera diferencia entre nosotros y el resto de la fuerza es que nosotros entendemos que hay que terminar con este saqueo permanente, con esta estafa permanente del pago de la deuda. Porque es plata que nos sacan en el bolsillo a todos, principalmente a los jubilados, porque mucha plata sale del ANSES, para que se vayan a los bancos centrales de las principales potencias del mundo. Y a partir de esto, de que se empiezan a reducir los presupuestos,
Bueno, estamos viendo una gran contracción en todo lo que tiene que ver con distintos derechos que tenemos, como la salud y la educación, sobre los que me voy a detener ahora. Ese, digo, es el marco general para entender lo que estamos viviendo hoy. Esto del aumento del dólar, la inflación, bueno, tiene que ver con esas políticas. ¿Tá? Los pocos dólares que recauda el gobierno por exportaciones, girárselo al fondo, y la plata que recauda de impuestos, girar una parte importante al fondo, por eso queda menos plata en el país y por eso esta situación que estamos viviendo. Respecto a educación, en este contexto de empobrecimiento generalizado que estamos viviendo, todos saben que la última medición de pobreza dio el 41%, ¿no? Eso lo saben todos, y un 60% los menores de 14 años. Tenemos más de la mitad de los trabajadores que están fuera de convenio. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen derechos laborales, ¿tá? Están precarizados, monotributo, cooperativa, el negro, contratos y demás. Entonces, empezar a revertir esta situación requiere afectar intereses. Yo, como le dije, pertenezco al Frente de Izquierda. Nosotros entendemos que en el sistema capitalista hay un sector que es la clase capitalista o las grandes patronales, como quieran llamarle, que se quedan con una parte importante de la riqueza. Puntualmente hoy se están quedando con alrededor del 60% de la riqueza y los otros 40 millones nos quedamos con el 33% de la riqueza. Y hay un 11% que se lo queda a todo un sector de trabajadores independientes, monotributistas y demás. Entonces, hay una degradación de las condiciones de vida de la población, un empobrecimiento en los jubilados, en el que laburan blanco, en el que laburan negro. Nosotros decimos que hay un fenómeno nuevo. Hoy hasta el que labura en blanco tiene un salario de pobreza. Necesitas 300.000 pesos para no ser pobre. Y cuando empezamos a ver cuánto gana el que labura en blanco, muy pocos ganan más de 300.000 pesos. Bueno, eso era en agosto, ahora ya es más. Entonces, frente a toda esta enorme cantidad de problemas, ¿qué planteamos nosotros desde la ciudad, ¿no? Respecto a infraestructura, por ejemplo, estamos viendo que se está agravando mucho el tema de la vivienda. Comprar una casa, para la mayoría de los que laburan, que tienen salario promedio 350.000 pesos, 300.000 ahí, 280.000, comprar un terreno es muy difícil, comprar una casa imposible. No hay crédito hipotecario porque justamente el gobierno sube la tasa de interés para que no se vayan a comprar dólares los bancos y no aumente más todavía el dólar. Entonces, pedir un crédito para comprar un terreno o una casa, no sé la tasa de interés en cuánto debe estar, en el 140% anual, o sea, imposible. Y se está complicando mucho alquilar también. Entonces, frente a eso, ¿nosotros qué decimos? Bueno, primera cuestión, hay que sentarse sobre el catastro. ¿Qué es el catastro? Es el mapa de la ciudad, para decirlo en sencillo, que dice de quién es cada propiedad. ¿Tá? ¿Qué propiedades son del Estado? ¿Qué propiedades son de personas que han fallecido? ¿Qué propiedades de personas que quizá no viven en el país y ya no pagan más impuestos y que por eso son terrenos abandonados, terrenos baldíos o terrenos fiscales? Entendemos que hay que hacer un relevamiento de esa cuestión e informarla a la ciudadanía uruguayense, porque acá nadie sabe, acá al catastro accede muy poca gente. Y una vez que se informa esa situación a la ciudadanía, tomando los terrenos que son fiscales, abandonados, baldíos, lotearlos, dividirlos, lotearlos y mediante un mecanismo transparente que aquellos que no tienen vivienda puedan acceder a una vivienda pagándole al Estado una cuota que no supere el 10% de los ingresos. Eso para nosotros es fundamental y es algo que se puede hacer rápidamente, porque hay terrenos fiscales, tanto nacional, provincial como municipal, hay terrenos abandonados, hay terrenos baldíos, ¿tá? Que es lo que después se conoce como usucapión cuando es utilizado por otra persona ese terreno. Entonces esa es una primera medida, lotear los terrenos y que la gente, el laburante, pueda acceder a los terrenos. Después, respecto a otra cuestión de infraestructura, quizás algunos ya vieron el debate y bueno, escuchen que se repita un poco, pero son las propuestas que tenemos, digamos, y que van al nudo de algunos problemas importantes. Faltan un montón de obras en la ciudad. Pavimento, cordón cuneta, desagües pluviales. Seguramente ustedes saben que acá
los efluentes cloacales en un 90% se arrojan sin tratamiento al río, ¿no? En el arroyo de la China y en el arroyo del Curro. O sea, la ciudad creció, pero no se fueron haciendo las plantas de tratamiento parcial por zona, ¿tá? Para que al río no se arrojen los efluentes sin tratamiento. Hoy se arrojan crudos prácticamente y la única planta que hay es en Villa Itapé, donde vive la gente al lado, donde la planta arroja el agua ya depurada. Entonces, tenemos también un gran problema que hay muchos desocupados en la ciudad, precarizados. Muchos desocupados no figuran como desocupados porque están en una cooperativa por 80.000 pesos, ustedes los ven barriendo las calles y demás, pero en esencia son desocupados, ganan 80.000 pesos, nadie vive con 80.000 pesos. Y tenemos la necesidad de muchas obras. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que hay que avanzar en esas obras de cordón cuneta, pavimento, plantas de tratamiento compacto de los efluentes cloacales y demás. ¿Qué dice el municipio? No tengo los recursos suficientes. Y nosotros decimos que es mentira, que hay recursos. El problema es que una parte importante de esos recursos se van en las licitaciones con las distintas empresas constructoras, que todos las conocemos y que son 4 o 5, que son las que licitan con el Estado. Entonces nosotros decimos, hay que volver a un esquema que supo tener esta ciudad, que era la obra pública impulsada por el municipio, porque cualquier persona mayor de 50 sabe que acá existían las cuadrillas municipales. El pavimento te lo hacía el municipio, no lo hacía ni Traza, ni, bueno, no voy a nombrar a las empresas, pero había maquinaria municipal que dejaron abandonada, lo dicen propios municipales jubilados, se dejaron abandonadas las maquinarias municipal, cuadrillas municipales, las famosas cuadrillas municipales que hacían el asfalto, que hacían el cordón cuneta. Y nosotros entendemos que hay que retomar eso. Hay que conformar las cuadrillas municipales para crear trabajo genuino y hay que dotar nuevamente al municipio de la maquinaria municipal para hacer las obras. ¿Esto qué permitiría? Ahorrar para la ciudadanía uruguayense un costo muy importante, que es el que hoy se llevan los dueños de esas 4 empresas constructoras. Esa ganancia que hoy se llevan 4 empresas constructoras podría quedar en el municipio para hacer más obra, para aumentar los salarios, para crear las cuadrillas y demás. Inclusive ahora dirán, che, ¿y por qué el municipio dejó abandonada la maquinaria? Y porque evidentemente hay un negocio en las licitaciones. Hagan la prueba, si ustedes tienen un bache en su casa, llamen al área y díganle que le vengan a tapar el bache. Cuando vayan, si se demora una semana, le van a decir porque estaban esperando que salga la licitación. Licitan los camiones, licitan la broza, todo licita el municipio. ¿Cómo puede ser? Si eso eran, el municipio tenía los camiones, tenía la motoniveladora, creo que se llama, tenía toda la maquinaria, la dejaron abandonada para hacer lo que se conoce como el famoso negocio de la obra pública, digamos, en donde, bueno, la plata del sector público sale al sector privado para las obras y después nunca sabemos bien dónde termina la plata. Una vez que se va al sector privado, ya el control de la ciudadanía, del Consejo Deliberante y de las instituciones del Estado ya no puede rastrear a dónde va esa plata una vez que pasa al sector privado. Ahora dirán ustedes, bueno, pero ¿de dónde saldría la plata? Bueno, ya dije, el municipio, al hacer el municipio la obra, se ahorraría una ganancia importante que se llevan 4 o 5 empresas, pero después hay otra cuestión que nadie dice acá. Hay un insumo fundamental para la obra pública, que es la piedra y la arena. Entonces, ¿por qué un recurso? ¿Vieron que nos dicen que el río es de todos? Y si el río es de todos, ¿por qué la arena y la piedra la explota el sector privado? Si es de todos, que acá puntualmente es una sola empresa y todos sabemos cuál es. Entonces nosotros decimos que si nosotros ganamos la intendencia, vamos a ser nosotros los que vamos a explotar la arena y la piedra, porque es un insumo fundamental para la construcción de obra, para la realización de obra pública, con lo cual se abaratarían los costos y porque así el municipio también se dotaría de recursos. Si son recursos de todos nosotros, ¿por qué los tiene que explotar el sector privado? ¿Se entiende? Entonces tendríamos maquinaria municipal, mano de obra municipal con las cuadrillas creando trabajo genuino y insumos producidos por el municipio. Me refiero puntualmente a la arena y la piedra, que son los principales recursos que se sacan de acá de nuestro río. Y también respecto a la vivienda, lo planteamos nacionalmente, entendemos que por todo el descalabro económico hay sectores que construyen no necesariamente para alquilar las propiedades que construyen, ni siquiera para alquilárselas a estudiantes. Construyen como reserva de valor
bueno, por esto mismo del cepo, vieron que se habla del cepo, o sea que no es tan sencillo acceder a dólares porque no hay dólares, entonces hay sectores empresarios que construyen como reserva de valor al no poder adquirir dólares, y después esos departamentos sobre todo, no se ofrecen en alquiler. Entonces nosotros entendemos que hay que cobrar un impuesto a la vivienda ociosa. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de familias que no consiguen alquiler, y por otro lado tenemos un montón de emprendimientos inmobiliarios que están vacíos, que no se venden. A muchos ni siquiera les interesa ponerlos en venta porque están especulando y esperando a ver qué pasa con la economía y con el dólar. Nosotros decimos que hay que poner un impuesto a la vivienda ociosa. Eso haría que tengan que ofertar esas propiedades en alquiler o inclusive en venta a más bajo precio, y así se podría aliviar un poco la situación de los alquileres, bajar el precio de los alquileres, y también justamente al haber más oferta de más propiedades en alquiler. Eso es lo que tiene que ver de nosotros en cuanto a la obra pública: retomar la obra municipal con mano de obra, insumo y maquinaria municipal, lotear los terrenos fiscales abandonados y baldíos, y esto que decía ahora lo último, de un impuesto a la vivienda ociosa para que aumente la oferta, bajen los precios y haya más propiedades en alquiler. Y como verán, todas estas cuestiones afectan intereses, porque si yo digo que a la piedra y a la arena la va a sacar el municipio, el sector privado ya no lo va a sacar. Si yo digo que hay que cobrarle un impuesto a la vivienda ociosa, voy a afectar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, que habría que averiguar quiénes son, habría que averiguar quiénes están detrás. Es un tema importante eso, porque a veces uno escucha a dirigentes que hablan del pueblo y tienen más propiedades que, bueno. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la obra pública. Después hay un tema de salud. ¿Cuánto vamos, Hugo? Hay un tema de salud que nos preocupa mucho, sobre el que tampoco, a excepción de nosotros, nadie dijo absolutamente nada en el debate, que es el tema de la droga. Nadie dijo. ¿Pudieron ver el debate o no? ¿Alguien lo vio al debate? Vieron que yo planteé lo de la droga y nadie dijo más nada. Y es un problema grave. Yo soy profe, acá hay otros profes. Vemos cómo cada vez más encontramos chicos con consumos problemáticos de sustancias, que cuando eso se profundiza se convierte en una adicción. Cada vez a menor edad, 13, 14 años, dejan la escuela, dejan de ir a jugar a la pelota. Y cuando la mamá, el papá o la familia está preocupada y quiere hacer algo, y es una familia trabajadora, no tiene los recursos. ¿Por qué? Porque las internaciones son en Pilar, en Zárate, en determinadas, o granjas, que son muy costosas. Entonces, bueno, ¿vieron la mamá de Chano, el que cantaba en Tambiónica? No sé cuánto salía en la clínica, como 600.000 pesos por mes. Bueno, supongamos que esa es de elite, pero en ninguna baja de los 150.000 pesos por mes, digamos, la internación en una clínica. Entonces, nosotros decimos que el sistema de salud tiene que atender ese problema. No podemos dejar a la deriva a una juventud donde tiene cada vez más a mano el consumo de droga. Entonces entendemos que las salas municipales tienen que estar dotados de equipos interdisciplinarios, con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos, porque además estamos viendo mucho, yo lo veo en la escuela, yo soy profe, trabajo en 6 escuelas de acá, de 6 colegios secundarios, cada vez aparecen más problemas de salud mental. Yo no los conozco en detalle, pero puedo decir algunos: ataques de ansiedad, ataques de pánico, bueno, bulimia y anorexia, depresión, y cada vez se ve más en los jóvenes, que es algo sobre lo que alertó la Organización Mundial de la Salud también. Y vemos un sistema público de salud que es muy escasa su atención en el tema de la salud mental. Inclusive el hospital tiene un equipo de salud mental, pero para una ciudad que ya tiene más de 100.000 habitantes, que inclusive es un hospital zonal, bueno, es muy poco el personal que tiene. Y las salitas barriales, solo algunas tienen psicólogos solamente. Entonces nos parece que el Estado tiene que conformar los equipos interdisciplinarios para que una familia pueda llevar a su chico y pueda tener un tratamiento en la salita del barrio cuando tiene un problema de adicción o de un consumo problemático de sustancia. Ahora uno dirá, bueno, pero al final es medio parecido a lo que dicen otros candidatos. No, porque nosotros decimos algo que no dice ninguno de los otros: que el negocio multimillonario de la droga
solo puede avanzar si hay complicidad del Estado, por una cuestión muy sencilla. No puede ser que cualquier alumno mío de 14, 15 años sepa dónde comprar droga y la policía no sabe, la justicia no sabe, el poder político no sabe. ¿No sabe? No hay forma de que funcione el negocio de la droga sin la complicidad del Estado. Y encima, cuando se hace algo, bueno, yo también soy docente en la unidad penal. Al que detienen es al que vende, que muchas veces es un adicto que vende para poder comprar. Nunca se mete preso al que maneja el negocio y tiene vínculos con el poder, es decir, que tiene una empresa legal para lavar la guita, que tiene relaciones con el poder judicial y que tiene relaciones con el poder político. Nunca caen preso. Entonces, a partir de todo esto que digo del Estado, de que obviamente nosotros entendemos otra forma de Estado, que puedo expresarlo en el cierre, entendemos que el sistema de salud no puede mirar más para otro lado. El mismo gobierno que ha dejado, los distintos gobiernos que avance la droga, bueno, nosotros estamos exigiendo, y desde el municipio, si accedemos al municipio o a banca en el Consejo Deliberante, vamos a plantear que el Estado dé una respuesta a todos los pibes que cada vez tienen más consumo problemático. No podemos dejar abandonados a esos chicos y a esa familia, porque después el problema es de toda la familia y después también están los hermanos más chicos y se vuelve todo muy complicado. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con salud mental. Nos parece que el tema de la salud en general, la salud mental es lo que más se necesita hoy en una sociedad que se descompone, donde hay cada vez más violencia, donde hay cada vez más problemas de droga, donde eso además se combina con la miseria. Así que eso es lo que tiene que ver con salud, apuntar mucho a la salud mental. Respecto a lo de educación, que también ahí estás afectando otro interés y un negocio capitalista, que es el de la droga, que es ilegal, pero que tiene fuertes conexiones con sectores legales de la actividad económica, que es para una charla larga, porque lo que ha pasado en Rosario, lo que viene pasando en Rosario, bueno, ha permitido sacar un montón de conclusiones sobre cómo Argentina ya no es más un país de paso, sino que ahora se produce droga en Argentina. Bueno, un montón de cuestiones que es un tema sobre el cual el Partido Obrero viene trabajando, porque todos sabrán que nosotros impulsamos la organización en los barrios del Polo Obrero y han matado a compañeras nuestras que han estado sentadas en la vereda o en un comedor, y ha habido problemas entre las bandas narco y han disparado, y ya hay dos compañeras y un compañero del Polo Obrero que han sido asesinados, digamos, por estar ahí, no por tener que ver con esas bandas, ¿no? Y bueno, y eso hizo que el Partido Obrero, nuestro partido, se meta de lleno en el problema. Y casualidad, cuando los búnker han sido desmantelados, han sido por los propios barrios, mientras la policía la miraba de afuera. Eso también es un dato importante. Así que, ¿qué quería decir con esto? Que me parece que es un tema que hay que tomarlo. Nosotros nos parece que hay que discutirlo, porque esto viene cada vez peor. El tema de la droga, acá han dejado correr, y tenemos cada vez más chicos de edades más chicas con problemas más graves y con consumos mucho más nocivos, porque todos sabemos que no es lo mismo la cocaína que la marihuana. Y ahora encontrás chicos de muy baja edad que no consumen marihuana, consumen cocaína. Es más, algunos casi ni consumen marihuana. Entonces, estamos frente a un problema muy grave, y en el debate del martes el único que hablé de eso fui yo. ¿Por qué el otro candidato no dijeron nada? Bueno, habrá que preguntarle a ellos. ¿Será que no les preocupa? La verdad, yo lo desconozco, pero a nosotros sí nos preocupa eso. Bien, infraestructura, salud, educación. Un problema que vemos que desde el cual el municipio puede hacer es que la oferta educativa para la primera infancia, o sea, lo que conocemos como jardines maternales, de 45 días a 3 años, casi no hay oferta en el Estado. Hay 6 jardines que ahora van a ser los centros de desarrollo infantil, ¿no? Centro de desarrollo infantil, me parece, sí. Que para una ciudad de 100.000 habitantes son muy pocos, que cubren inclusive el turno mañana. Entonces, principalmente las mujeres, que son sobre las que recaen las tareas de cuidado, se encuentran con la dificultad de que muchas veces no pueden salir a trabajar o no pueden estudiar porque no tienen con quién dejar los chicos. Entonces muchas veces recurrimos al privado. A mí me pasa, yo tengo 3
2 nenas y un nene y un bebé chiquito, que ya ahora estamos buscándole un jardín maternal para el año que viene, que seguramente sea un jardín privado, porque no hay oferta gratuita y algunos lo podemos pagar y hay muchas mamás que no lo pueden pagar y muchos papás también. Entonces hay mamás que optan por no trabajar o por abandonar sus estudios. Por eso conocerán el reclamo que hay de la Escuela 4, donde soy profe, de que está el jardín construido, porque es el jardín que funciona en la Escuela 4 de mañana, pero no está de noche, no están los cargos, y por eso empiezan un montón de chicas en marzo, y ya cuando estamos en mayo quedan muchas menos, porque hay que estar con una criatura hasta las 11 de la noche estudiando desde las 7 de la tarde, que la criatura tiene hambre, que se aburre. Entonces, durante estos años han dejado miles de chicas. Entonces nos parece que hay que hacer un relevamiento desde el municipio, cuántos son los jardines maternales que faltan y avanzar en la creación de jardines maternales y en la creación de cargos, porque hay edificios de jardines que no funcionan en el turno tarde y noche, y se podrían ocupar esos edificios que pertenecen al Consejo General de Educación. Salud, infraestructura, educación. Respecto a cultura, nos parece que hay que democratizar el uso de los recursos del área de cultura, que hay que hacer partícipe de la discusión sobre la plata que llega al área de cultura a un sinfín de organizaciones de danza, música, distintos tipos de danza y de expresiones. Esta ciudad es muy rica en la cuestión cultural, en estilos, en agrupaciones que bailan folclore, bueno, las cosas de las más variadas. Nos parece que a todas las organizaciones hay que hacerlas partícipes de la discusión de cómo se reparte el presupuesto del área de cultura, no puede ser discrecional. Entonces nosotros entendemos y desde el municipio bregaremos porque incorporar a la cantidad enorme de organizaciones a la discusión de cómo se reparten esos recursos, ¿tá? Y también nos parece importante, por la enorme cantidad de gente que desarrolla la cultura, porque en eso nuestra ciudad tiene una larga tradición, porque tiene la escuela de música, porque ha tenido la Casa de la Cultura, lo que tiene que ver con fundar centros culturales en los barrios. Estamos acostumbrados a que en los barrios solo hay clubes, pero también debería haber centros culturales para que los chicos vayan y aprendan danza, aprendan teatro, aprendan música, guitarra, distintos tipos de actividades en las que se involucre la población del barrio, la gente que ya está desarrollando actividades artísticas o culturales, y sobre todo para tener un lugar más para la juventud en donde pueda desarrollarse en cuestiones tan importantes como el arte y la cultura. Así que eso tiene que ver un poco con la cultura, la idea de fundar centros culturales en los barrios. Acá se hace el mega sobra, ahora se está realizando el centro cultural en lo que era la vieja usina. Nos parece que los centros culturales tienen que estar en los barrios donde vive la población, también ahí, para que los chicos del barrio vayan a aprender folclore, a hacer rap, freestyle, ¿se entiende? Teatro. Y como quedan 5 minutos, voy a hacer un cierre más político y más general. Estas propuestas, como vieron, afectan intereses. Quizá la de la cultura uno puede decir no tanto, pero la de la obra pública, por supuesto que afecta a un negocio enorme en el país y en la ciudad, sobre lo que ha habido infinidad de denuncias durante todos los gobiernos, sea el macrista, el peronista y demás, de hechos de corrupción, sobrefacturación y demás. Entonces, que el municipio retome la obra pública, obviamente eso afecta a intereses. Lo de los loteos de terreno también puede afectar intereses, porque hay terrenos abandonados y demás, que tienen propietarios que nosotros entendemos que tienen que estar destinados a la vivienda. La cuestión general que planteé también del desarrollo económico, también cuando uno dice, hay que investigar la deuda, hay que terminar con esa estafa, obviamente ahí hay sectores que van a perder. Dije que la mitad de la deuda externa la tienen empresarios argentinos, bancos argentinos. Entonces, ¿quiénes pueden llevar adelante estas medidas? Los mismos que nos vienen gobernando y que son parte de este entramado de negocios con la obra pública, los mismos que dejen que se lleven los recursos, acá la arena, pero en Jujuy el litio, en donde pagan el 3% de retenciones, ¿tá? En el sur el petróleo, el oro y un montón de otros minerales que no declaran, porque las regalías las pagan solo sobre el oro cuando sacan mucho más minerales. Entonces, esta serie de medidas que tienen que ver con ¿qué? Con que la riqueza que produce el país esté al servicio de resolver
los problemas de la mayoría de la población del país, que vive de su salario, que vive de su jubilación y que vive de su trabajo. La mayoría de la sociedad no somos patrones, somos trabajadores, ¿tá? O grandes patrones, digamos. No somos dueños ni de bancos, no somos dueños de grandes empresas, grandes conglomerados industriales. Los millones y millones, la población económicamente activa, somos trabajadores, pero en Argentina nos quedamos con el 44% de la riqueza. Para ponerlo en números redondos, 35 millones nos quedamos con el 45% de la riqueza y 10 millones se quedan con el 65%. Bueno, eso entendemos que no va a cambiar si siguen los que gobiernan para esos sectores. Y me refiero al peronismo, que habla de los derechos de todo y de los laburantes, pero los que trabajamos estamos cada vez peor. Vivimos cada vez peor. Vale obviamente para el macrismo, que abiertamente dice que defiende ese sector. Vale para Milei, que lo dice más abiertamente todavía. Para el radicalismo. Los únicos que pueden llevar adelante medidas de fondo en beneficio de la mayoría de la población que trabaja es un gobierno de la propia población que trabaja. Por eso nosotros construimos el Partido Obrero, porque entendemos que si los millones de trabajadores estaríamos organizados en un partido propio que defienda el interés de la enorme mayoría, bueno, otro sería el cantar en este país. Otro sería el cantar. No se podrían llevar el petróleo y aumentaron la nafta todo el tiempo. No se podrían llevar el litio para que se enriquezca una empresa canadiense. ¿Se entiende? No podrían los salarios estar en el nivel que están. No podrían usar la plata del ANSES, que es plata de los trabajadores, no del gobierno, para el pago de deuda externa. Solo puede un gobierno de los trabajadores realizar esas medidas profundas que llevan necesariamente a afectar las ganancias capitalistas. Ya el hecho del salario lleva a eso. Que bueno, salieron ahí unos memes, después lo retomaron algunos diarios, porque yo dije en el debate, para que aumenten los salarios, los patrones como ricos tendrán que ganar menos. Es así funciona la sociedad. Así funciona la sociedad. Si queremos que aumenten los salarios y los trabajadores, en vez de quedarnos con el 33%, queremos quedarnos con el 40%, el 70% o el 100%, y bueno, los sectores patronales tendrán que ganar menos. Me refiero a las grandes patronales, no me estoy refiriendo al que albañil y lleva a dos más para poder hacer una obra. Estoy hablando de los que se quedan con la riqueza del país, los que manejan el poder, digamos. Entonces solo puede llevar adelante esas políticas de fondo, terminar con el pago de la deuda, nacionalizar la banca para que el ahorro nacional no se vaya, para que no se fuguen más capitales, para que los dólares no se vayan del país, nacionalizar el comercio exterior. Hoy hay 5 cerealeras que están en los puertos de Rosario que definen si va a haber trigo y va a haber pan en Argentina o van a exportar todo el trigo y no va a haber pan en Argentina, que son las que han manejado siempre el comercio internacional de grano, Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco. Entonces nosotros entendemos, por ejemplo, que el comercio internacional tiene que estar nacionalizado en manos del Estado y de un gobierno de los trabajadores. ¿Cómo puede ser que acá los tipos, porque les sirve más por el precio del dólar exportar el trigo, exportan el trigo y la gente acá no puede comer pan? Bueno, yo soy socialista, yo quiero que la gente coma pan. Quiero que la gente pueda tomar leche, que los chicos puedan ir a la escuela y comer bien. Estamos en un país donde produce alimento para 400 millones de habitantes y somos 40 millones y hay hambre y desnutrición en altos niveles. Somos un país productor de alimento en el que el alimento está cada vez más caro y cada vez se come peor. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad nosotros, los trabajadores, no tenemos nada. Trabajamos, producimos, pero no tenemos nada. ¿Quiénes lo tienen? Los dueños de todo. La clase capitalista. Entonces nosotros somos, para cerrar, socialistas. Creemos que los trabajadores tenemos que construir nuestra propia fuerza política, plantearnos gobernar, meter la mano en los problemas, meter las manos en cada problema que hay para que nos dejen de robar en la cara, con las obras, con los impuestos. ¿Se entiende? Y eso es lo que proponemos del Partido Obrero, eso es lo que proponemos del Frente de Izquierda. Entendemos que no hay salida con estos otros partidos y alertamos. Lo que viene, si gana Milei, Bullrich o Massa, que son los que están mejor posicionados, es peor. En eso somos claros desde ahora. Es peor porque justamente la crisis es tan grande que para resolverla van a tratar de liquidar aún más los derechos de la población. Por eso hablan de reforma laboral,
por eso hablan de reforma jubilatoria, por eso dicen achicar más el gasto público. ¿Qué quiere decir eso? Menos guita para salud, menos plata para educación, menos plata para universidades, para obra, para investigación. Bueno, quieren resolver la crisis a costa de la mayoría que trabaja. Y nosotros vamos a estar en la vereda de enfrente, como siempre tuvimos, de todos estos gobiernos que empobrecen a los trabajadores para que ganen los mismos de siempre. Esa es nuestra perspectiva. Somos socialistas, como le dije a Hugo una vez en la radio, somos marxistas, y esto es lo que piensa un marxista en el siglo XXI. Yo, no los marxistas, yo en el siglo XXI, el Partido Obrero piensa esto. No sé si vino alguien de izquierda acá alguna vez, Hugo, en esta cátedra. Tenés registro, porque hace 32 años que la izquierda no tiene candidatos a intendente en esta ciudad, así que no sé si nunca. Que me acuerde, no. ¿No? Pero, bueno, así que... Pero bueno, es sano que puedas sentarte a expresar todas tus ideas libremente, como lo estás haciendo ahora. Bueno, por mí, creo que no sé si cumplí con el tiempo, no sé si cumplí con las expectativas, ustedes dirán, pero bueno, tenemos muchas propuestas más. Estamos repartiendo un volante donde están todas las propuestas desarrolladas, la lista que encabeza Miriam Bregman, la lista 136, y bueno, y ya veremos, continuaremos. Bueno, me dijiste, Hugo, que vamos a estar haciendo entrevistas, me seguirán escuchando en los distintos medios, siempre con un planteo de que acá hasta que no gobernemos los que trabajamos, no nos va a ir bien. Eso es lo que entendemos nosotros. Eso es el socialismo, que los trabajadores gobernemos. Somos la mayoría y nos va cada vez peor. Algo pasa. Eso es lo que dejo como reflexión.